giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. En el año 27 a.C., el Senado otorga a Cayo Julio César Octaviano, sobrino, nieto e hijo adoptivo, las dos cosas, de Julio César, el sobrenombre de Augusto, convirtiéndole así en el primer emperador romano, mientras al mismo tiempo se pone fin a la República, aunque en los últimos momentos de esta hubiera gobernado un dictador, así llamado dictador, que no es otro que Julio César. César Augusto va a gobernar como emperador hasta su muerte en el año 14 después de Cristo, 41 años por lo tanto, y va a ser el primero de los emperadores de la llamada dinastía Claudia, que va a durar hasta el año 68, 95 años por lo tanto, con la caída y muerte de Nerón, una familia que da al imperio 5 emperadores, a saber, el propio Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. En el año 929, Abderramán III se proclama califa de Córdoba, un califa que no significa otra cosa que sucesor. ¿Sucesor de quién? Pues ni más ni menos que del mismísimo profeta, algo que Abderramán pudo hacer amparándose en su condición de descendiente de Mahoma, como perteneciente a la familia de los Omeya, los primeros en ostentar la titulación de califa después de los llamados 4 califas ortodoxos, los primeros en la historia del Islam. Abderramán III era tataranieto en 7 generaciones de Abderramán I, el último superviviente de la dinastía Omeya, el cual había conseguido huir de Damasco cuando los abásidas se hacen con el trono califal y refugiarse en Córdoba, ciudad en la que será aceptado como emir por los musulmanes que habían invadido la península, y así
hasta que algo menos de 2 siglos después, como acabamos de ver, su septitataranieto, Abderramán III, se proclame califa, con lo que los Omeya recuperan en Córdoba el trono califal perdido en Damasco en 750. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493 Colón y los hermanos Pinzones dan por finalizado su primer viaje y emprenden el regreso a España desde la isla de La Española. Aunque la historia no lo registre así, están a punto de realizar un nuevo y fantástico descubrimiento, el del tornaviaje a Europa desde América, algo que parece una trivialidad, pero que no lo es. En la mar los caminos no son de ida y vuelta, como en tierra, según se demostrará una vez más con el tornaviaje de Asia a América que descubrirá Andrés de Urdaneta más de 4 décadas después de descubrirse el camino de ida, es decir, desde América hasta Asia. Pues bien, este descubrimiento del tornaviaje desde América hasta Europa no lo va a hacer Cristóbal Colón, sino otro personaje inesperado y nunca suficientemente ponderado. Acontece que entre el 12 y el 15 de febrero de 1493, mientras regresan a España, a la altura de las Azores, una tormenta separa inexorablemente las 2 carabelas que regresan a España, la Niña, que gobierna Colón, y la Pinta, que gobierna Pinzón. A partir de ese momento, navegan por separado, aconteciendo que el 1 de marzo, Pinzón entra en España por el puerto de Bayona, convirtiéndose así en el primer ser humano en la historia que realiza la travesía América-Europa, mientras que Colón no llega hasta el 4 de febrero, 3 días más tarde, pues, cosa que por cierto no hará por ningún puerto español, como habría debido hacerlo, sino por el puerto de Lisboa, pasando a visitar al rey portugués Juan II, que será quien informe a los reyes católicos mediante carta, dirigida por cierto a Fernando, no a Isabel, de que aquellos aventureros salidos de España el 3 de agosto de 1492 se hallan de regreso en la península. Una carta que se guarda en el archivo de la nobleza de la ciudad de Toledo, haciendo posible todos ellos y muchos más 3 siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de 2 centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. Y no digamos con el tío Sam. Y hoy, de la mano del gran Alberto Hernández, conocemos la figura de un importante poeta español que termina sus atribulados días en las tierras del Nuevo Mundo, eso sí, de la manera romántica que corresponde a un poeta. Ojos claros serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira,
No me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros serenos. Ya casi me miráis, miradme al menos. Esta poesía es de Gutiérrez de Cetina, un sevillano, probablemente hijo de conversos, que nació en Sevilla hacia el año 1520. Probablemente era hijo de conversos, pero tenía una posición acomodada y estudió en los mejores colegios de Sevilla. Entonces el ideal del hidalgo eran las letras y las armas. Y como buen hidalgo, embarcó en los tercios de Italia y allí se dedicó a luchar contra los enemigos de España. Pero como era una persona culta, le nombraron correo y estuvo de correo entre la corte y los cuarteles generales de los tercios en Italia. Allí conoció a importantes poetas, tanto españoles como italianos. A se le considera el primer petrarquista, y es más, hay gente que considera que esta poesía es la más linda de la lengua castellana, que trata sobre amor. Yo lo dejaría solo en la más linda poesía que trata sobre los ojos de una mujer, aunque luego Rafael de León y Gustavo Adolfo Bécquer también trataron de los ojos de una mujer. Para gusto los colores. El caso es que volvió a Sevilla, vivió de la heredad cómodamente y cuando ésta se le agotó, se fue a Nuevo México. Allí en Nuevo México tenía contactos con el virrey, pues ya hizo que era una familia acomodada. Así que le dio un buen puesto y se fue de administrador a Puebla de Los Ángeles. Pero era una persona enamoradiza y rondaba a una señora que tenía novio formal, que era Leonor de Osma. Parece ser que el novio de esta señora mandó matarle. Le dieron grandes cuchilladas y le dejaron por muerto. Y es más, le llevaron al hospital, pero únicamente para coser las heridas para hacerle presentable en el entierro. Pero al día siguiente, ¿cuál sería la sorpresa? Cuando resulta que estaba vivo. Entonces ya le hicieron cura de verdad y parece ser que tuvo una notable mejoría. Y se trasladó a Ciudad de México. Y allí misteriosamente muere, probablemente a causa de las heridas. La leyenda dice que muere en brazos de una mujer, en fin, como era un poeta romántico, pues esa es la leyenda que se le atribuye. Y hoy nuestro colaborador Bernardo del Toro nos habla de un curioso personaje prácticamente olvidado de la historia, que es el piloto de Indias Lope Martín, y con él de una vieja controversia, de un antiguo debate relacionado con el que fuera el primer tornaviaje de la historia desde Asia hasta América. Lope Martín, mulato ayamontino y piloto de Indias. Lope Martín nace en Ayamonte en el año del señor de 1504. A la edad de 15 años se enrola como grumete en la armada del almirante don Miguel de Legazpi y del fraile agustino don Andrés de Urdaneta. Lope Martín fue un piloto de Indias muy controvertido. Pasó de ser un piloto aclamado al regresar al puerto de la Navidad a convertirse en un navegante merecedor de un castigo. Desde niño siempre había escuchado que el Urdaneta fue el primero en lograr el tornaviaje, pero hace 4 años, es decir, en 2021, llegó a mis manos el trabajo de Antonio José Garrido Duque, parte del relato del tornaviaje que hace el investigador Tomás Masón Serrano, publicado en el año 2019. En el relato de Tomás Masón aparecen algunos errores un tanto incomprensibles, como afirmar que Lope Martín quedó en la isla de Timor, y Tomás Masón afirma además que murió allí el 5 de febrero de 1522. Un error, como se pudo demostrar más tarde. Lo cierto es que Lope Martín y el soldado ayamontino Bartolomé Saldaña, que se habían embarcado en la nao Victoria al mando de Juan Sebastián Elcano, decidieron desembarcar durante la noche en la isla de Timor cuando se enteran de que Elcano va a regresar hacia el Índico y bordeando la costa africana oriental y después la occidental o atlántica.
Lope Martín, que como los otros marinos estaba un tanto harto de pasar hambre y sed y que desconfiaba de esa ruta porque temía por su vida, porque no había alimentos que conseguir en una ruta que los portugueses vigilaban con muchísimo rigor. Además, Lope Martín conocía cómo se las gastaban los portugueses y si los llegaban a capturar podía perder la vida. Son dos razones por las que deciden desembarcar y esconderse en la selva timorense. Al día siguiente, la nao Victoria continúa su ruta y Saldaña y Lope Martín fueron apresados por los portugueses y los llevan días después a Malasia, donde los portugueses tenían una colonia. Allí son interrogados y encarcelados. De ese interrogatorio quedó guardada una copia que se encuentra en el Archivo Nacional de Portugal en Lisboa. El relatorio se aprecia las declaraciones de Lope Martín a las autoridades portuguesas, entre las que destacan que a. Los expedicionarios al principio no tuvieron intención de regresar a España. B. Decidieron retornar cuando cargaron sus naves con las especies tan valiosas como clavo de olor, nuez moscada, pimienta, canela, etc. La gran aventura de Lope Martín comienza cuando la expedición dirigida por Miguel de Legazpi y Urdaneta, que fue la sexta intentona para lograr el tornaviaje entre 1564 y 1565. 5 naves fueron preparadas, entre las cuales destacaremos el Patache o Patax San Lucas, de 40 toneladas, cuyo piloto fue Lope Martín y el dueño y capitán era Alonso de Arellano. El tornaviaje comienza el 25 de abril de 1565. Los pilotos de Urdaneta deciden que Lope sea el piloto guía antes de partir y que va adelante con el Patache San Lucas. Hay una tormenta y pocos días después los barcos de la expedición se extravían. El capitán Arellano ordena al piloto ayamontino que continúe y no espere. El 31 de junio Lope Martín toma lectura y comprueba que se encuentra a 40 leguas del puerto de la Navidad, o sea, a 225 kilómetros. El día 9 de agosto el San Lucas llega al mando del piloto Lope Martín y de Alonso de Arellano al puerto de la Navidad. Urdaneta llega 40 días después. Así pues, Andrés de Urdaneta o Ramírez de Arellano, y con él el piloto mulato de Ayamonte, Lope Martín. ¿Quién fue el primero en consumar ese famoso tornaviaje pacífico desde Asia hasta América? En cualquier caso, un español. Probablemente la solución más acertada sea aceptar que el tornaviaje lo completa primero Ramírez de Arellano, pero el mando, la organización y el conocimiento para consumar la hazaña, dicho tornaviaje, sea de Andrés de Urdaneta. En 1489, la reina de Chipre, Caterina Cornaro, cede su reino a Venecia. Chipre es una isla en el oriente mediterráneo, considerada europea. De hecho, es hoy día miembro de la Unión Europea, aunque en realidad se halla en aguas asiáticas, con Turquía, su vecino más cercano al norte, Oriente Medio al este y Egipto al sur, y a más de 2.000 kilómetros en línea recta de Venecia. En cuanto a Caterina, hija de un caballero del Sacro Imperio Romano Germánico y tataranieta del Dux de Venecia, en 1472, a los 18 años de edad, casa con Jacobo II de Chipre, que muere solo un año después, tras dar a luz poco después a un niño, el cual muere también, y Caterina, en un ambiente de continua conspiración, queda como reina de Chipre. Al final, tras un reinado de 15 años, opta por el partido que le parece más conveniente y vende sus derechos sobre la corona chipriota a Venecia, eso sí, manteniendo el título nominal de reina, al que se une el de señora de Asolo, condado en el Véneto al que se desplaza. El compositor Fromental Halevi le dedicará una ópera, La Reina de Chipre. Ha sido la noticia de Lula. En el año 1556, como parte de las llamadas abdicaciones de Bruselas por la ciudad en la que se produjeron, Carlos I de España, el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, cede a su hijo Felipe II las coronas hispánicas, Castilla y Aragón, con todo lo que dichas coronas llevan aparejado,
Entre otras cosas, los virreinatos americanos, muy agrandados durante el reinado de Carlos con las conquistas realizadas en México y Perú. En la misma ciudad de Bruselas había cedido ya Carlos a su hijo los reinos flamencos e italianos, mientras dejaba sus posesiones centroeuropeas, en Alemania y Austria fundamentalmente, a su hermano Fernando, nacido en Alcalá de Henares, español por tanto de nacimiento, lengua y cultura, educado personalmente por Fernando el Católico. Corriendo el año de 1605, en Madrid, impresa por Juan de la Cuesta, se publica la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es realizada en tamaño cuarto, en papel de no excesiva calidad y con varios errores tipográficos y erratas. De dicha impresión han llegado a nuestros días 28 ejemplares. Uno de ellos, donado en 1864 por el periodista turolense Justo Zapater, en la Biblioteca Nacional de España, cita en Madrid. Buenas noches, hoy vamos a hablar de Quevedo y la conjuración de Venecia, año 1618. Venecia era una república que mantenía una gran pujanza comercial en el Mediterráneo y en el tráfico de mercancías entre el Imperio Otomano y Occidente, siempre apoyada diplomáticamente por Francia. El otro competidor comercial mediterráneo era la República de Génova, aliada a la monarquía hispánica, que dominaba los reinos de Nápoles y Sicilia y el Ducado de Milán. La Serenísima República de Venecia trataba de mantener relaciones diplomáticas con todos, con difíciles y controvertidos intereses, pero en ese tiempo era un nido de espionaje, intrigas, complots, desde los salones de sus palacios hasta los bajos fondos de sus muelles y tabernas. El duque de Osuna, virrey de Nápoles, encargó a Francisco de Quevedo una misión diplomática y de espionaje en Venecia. Quevedo era un políglota que dominaba, entre otros, el idioma italiano y su dialecto veneciano a la perfección, con una magnífica educación académica, a su vez con un temperamento audaz y aventurero a pesar de su cojera infantil, que le confería las facultades idóneas para mezclarse en todos los estratos sociales, desde los más elegantes salones palaciegos hasta los más bajos fondos de burdeles y tabernas de puerto. En este contexto, en la primavera de 1618, Venecia se preparaba para sus tradicionales fiestas de la Ascensión y la procesión del mar en el Bucentoro. Pero la mañana del 23 de mayo de 1618, Venecia amanece con multitud de cadáveres que flotaban en todos sus canales, reinando gran confusión y tumulto en toda la ciudad. El embajador inglés en Venecia relataba los hechos originados por una conspiración de mercenarios hugonotes franceses que la noche anterior había causado más de 30 asesinatos en la sociedad. En un primer momento se achacó la causa a los españoles, que supuestamente habrían contratado a los mercenarios para provocar el caos en la ciudad, atacar el arsenal y desde allí los artilleros hundirían el Bucentoro con todas las autoridades a bordo y darían motivo a la intervención naval de las galeras del duque de Osuna para asaltar la ciudad. Todo el complot fue descubierto y arrestados los mercenarios franceses. El embajador español en Venecia, duque de Weimar, se excusó de todo y huyó precipitadamente de la ciudad, quedando don Francisco de Quevedo en medio de la situación y el tumulto de las calles, con persecución de los españoles. Pero Quevedo era un hombre de recursos y se disfrazó de mendigo, ayudado por su cojera, para huir de la ciudad. En los primeros momentos logró evadir algunas patrullas y controles, pero al llegar a las puertas de salida de Venecia, los vigilantes le interrogaron para tratar de averiguar si era verdadero mendigo o espía disfrazado. Quevedo les habló en perfecto italiano, pero los astutos gendarmes emplearon un truco que les había servido para descubrir y ejecutar a varios sospechosos. Uno de los guardias sacó un garbanzo de su bolsillo y le preguntó qué tenía en la mano. «Chíchero», respondió rápidamente el mendigo, lo que le salvó la vida, pues chíchero es garbanzo en el dialecto veneciano y no cheche como es en el idioma italiano.
Quevedo demostró, como buen agente secreto, saber mimetizarse en todos los ambientes y pudo huir de la ciudad. Las cancillerías de Francia y Venecia acusaron a Quevedo como complot y origen del duque de Osuna, calificándolo a Quevedo como borrachín, mordaz y pendenciero. Nunca se supo realmente quién fue el autor del complot, porque siempre el duque de Osuna y Quevedo negaron su autoría. Incluso es posible que se hubiese tratado de un autogolpe de Estado tramado por el dux y autoridades venecianas para restablecer su autoridad. Buenas noches. Ha sido nuestro galeno historiador, el doctor Luis Aguilera. Muchas gracias, Luis. En 1707, siendo reina de Inglaterra y Escocia Ana de Inglaterra, la última Estuardo, Escocia ratifica el llamado Union Act o Acta de Unión, mediante la cual nace el Reino de la Gran Bretaña, con parlamento propio formado por la Unión de Inglaterra, que incluía Gales también, y Escocia. La Union Act culmina el proceso de unificación de ambos reinos, iniciado en 1603 con la unión dinástica producida a la muerte de Isabel I Tudor, sin descendencia, en la persona de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, de la familia Estuardo, hijo de María de Escocia. A la que lo que son las cosas de la vida y de la historia había mandado decapitar Isabel de Inglaterra, es decir, aquella a la que Jacobo sucedía en el trono inglés. En 1891 en Estados Unidos son derrotados los indios Dakotas o Sioux, que se establecían en la región de los Grandes Lagos, en el área que comprenden hoy los estados de Minnesota, Wisconsin y Iowa, lo que pone fin a las llamadas guerras Sioux. La derrota viene precedida de la masacre de Wounded Knee o rodilla herida en su traducción al español, donde cientos de hombres, mujeres y niños desarmados son masacrados por la caballería norteamericana. En 1972, el grupo norteamericano Redbone dedicaba al evento la canción We Were All Wounded at Wounded Knee. Todos fuimos heridos en rodilla herida. We were all wounded at Wounded Knee, you and me. We were all wounded at Wounded Knee, you and me. In the name of manifest destiny, you and me. You and me, you and me. They made us many promises, but always broke their word. They penned us in like buffalo, drove us like a herd, and finally on the reservation where we
the 7th Cavalry. You and me, you and me. We were all wounded at Wounded Knee. You and me, we were all wounded at Wounded Knee. You and me, we were all wounded by Wounded Knee. Dice su letra así: Todos fuimos heridos en rodilla herida, tú y yo, en nombre del destino manifiesto. que es el nombre que los yanquis dieron a la doctrina que según ellos justificaba su ocupación de todo el territorio norteamericano hasta el Pacífico, el cual constituye hoy el de los Estados Unidos. Doctrina esta del destino manifiesto, así llamada, que sirvió a los colonos yanquis para justificar los imperdonables desmanes que llevaron a cabo contra las poblaciones preexistentes en el territorio estadounidense, condenadas al práctico exterminio hasta dejar reducida esa población a menos del 1% del elemento demográfico estadounidense al día de hoy. Compárese con el 20% de indígenas puros que aún existen en los territorios colonizados y evangelizados por España en el continente americano, y sobre todo con el 70% de mestizos, producto por supuesto de la fusión entre españoles e indígenas, existente en él, frente al 0% existente en cambio en Estados Unidos. Dice la canción, además, cosas como estas. They made us many promises, but always broke their word. Nos hicieron muchas promesas, pero siempre rompieron su palabra. Drove us like a herd, and finally on the reservation. Finalmente nos condujeron a reservas como si fuéramos un rebaño. We were all whipped out by the 7th Cavalry. Fuimos masacrados por el 7º de caballería. Ese 7º de caballería que siempre eran los buenos en las películas que veíamos de niños. ¿Se acuerdan ustedes? En el año 1920, en Estados Unidos, entra en vigor la ley Volstead, así llamada por el nombre de su impulsor, el congresista republicano Andrew Volstead, pero más conocida como Ley Seca, la cual ilegalizaba la fabricación y venta de alcohol. Las bandas mafiosas se disputarán el mercado clandestino de este producto, siendo peor el remedio que la enfermedad. No se derogará hasta el año 1933, permaneciendo pues en vigor durante 13 años. En 1979, tras la llamada revolución de los ayatolá, el Shah Mohammad Reza Pahlavi se ve obligado a abandonar Irán rumbo a Egipto, país que le había concedido asilo político. Pahlavi había impulsado la que se dio en llamar Revolución Blanca, un intento de modernización del país iniciado en 1963. Su último presidente del gobierno, de ideología liberal, Shapur Bakhtiar, aún permanecerá en Irán hasta que 15 días después entre en el país el ayatolá Ruhollah Khomeini, que llevaba 15 años exiliado en París y verdadero protagonista de la revolución contra el Shah, quien impondrá un régimen teocrático dictatorial basado en la rígida aplicación de la ley islámica.
conocida también como Sharia. En cuanto a Bakhtiar, será asesinado en París en 1991 en un atentado indudablemente impulsado desde el gobierno iraní, y Pahlavi morirá de un cáncer solo 1 año y medio después de abandonar su país, no sin que en Irán se produjera la ocupación de la Embajada de los Estados Unidos con 66 funcionarios norteamericanos dentro, cuyos autores pretendían obtener, a cambio de abandonar la embajada, precisamente eso, la entrega del Shah. Hoy Irán, como es de todos conocido, vuelve a pasar por momentos de zozobra que podrían llegar a implicar incluso la caída del régimen de los ayatolá y quién sabe si una posible sustitución por un nuevo régimen en el que la figura clave fuera el hijo del derrocado Shah, Reza Pahlavi. En el capítulo del natalicio viene al mundo en el año 1853 André Michelin, industrial francés que junto con su hermano Édouard es el inventor del neumático, rueda de caucho inflable con aire, primero para las bicicletas y luego para los coches. No, en cambio, como se pudiera pensar, de esos rollitos que nos afean, sobre todo después de tantas fiestas juntas, los cuales, sin embargo, acabarán llevando también su nombre, los odiosos Michelines, al menos en la lengua española. Es también el creador de los famosos mapas de carreteras doblados según el principio del acordeón, solo superados con la aparición de ese Google Maps que hoy llevamos todos incorporado al móvil. Hace una década poco más o menos, y de la famosa guía Michelin que recoge los mejores restaurantes del mundo y hasta les da un afamado premio que todos desean tener. ¿A qué estaba usted echando de menos nuestro faraón de la semana? Pues deje de hacerlo. Ya está aquí con nosotros Guillermo Arroniz y su nuevo faraón. Hola Mariate, hola Luis, hola queridos oyentes. Hoy llegamos al final del Imperio Medio. En
este caso voy a hablar de Neferusobek, que significa la belleza de Sobek. Es el nombre de una reina, última faraona de la dinastía XII. Si bien es verdad que la mayor parte de los autores dicen que el Imperio Medio no termina con el último reinado de la XII dinastía, sino que se prolonga durante algunos reinados de la XIII, porque Egipto se mantiene unido, el Bajo y el Alto Egipto, lo cierto es que poco a poco van perdiendo poder y no tardando demasiado los gnomos empiezan a tener guerras civiles entre ellos. Se duplican las dinastías 13 y 14, llegan los Hyksos con las dinastías 15 y 16 y todo ello da lugar al segundo periodo intermedio. Como sabemos, cuando Egipto estaba unido, el faraón representaba esa comunicación con los dioses, era un dios en sí mismo y aseguraba pues las crecidas del Nilo, que era lo que daba de comer a los egipcios, ya que al bajar el agua con el limo que venía de Nilo arriba, la tierra se enriquecía y daba lugar a las cosechas, ¿no? De alguna manera el faraón era el garante de esa crecida del Nilo, de esas cosechas y por lo tanto del bienestar de todos. Esta reina, por cierto, Neferusobek, no se tiene muy claro si era la esposa del último faraón, la hermana del último faraón e hija del faraón anterior, y se dice que reinó entre 3 años y medio y 4 años. A pesar de eso, han quedado algunas esculturas de ella. Lamentablemente casi todas han perdido la cabeza y en las que todavía está la cabeza el rostro está terriblemente dañado. Por lo tanto, pues no hay ni siquiera unos rasgos idealizados de ella. También se comenta que ayudó a terminar parte de lo que era el laberinto del que podría haber sido su padre, del que hablamos en poemas anteriores. Y el poema dice: Neferusobek, última reina del Imperio Medio. El ciclo terminó con un reinado de 4 años solo, quizá 3. Imperio Medio fue, mas ya no es. El orden se volvió desordenado. Belleza de Sobek con su cayado sostuvo la Maat para su res, mantuvo las crecidas y la mies y la verdad de Egipto unificado. El nombre está en algunas esculturas, mas todas se quedaron sin cabeza, o el rostro fue dañado con fiereza, quién sabe por qué oscuras amarguras. 40 largos siglos no han podido borrar que reina fue, será y ha sido. En 1905 escucha sus primeros sonidos, que luego combinará de manera tan armónica y bella Ernesto Halffter, compositor español, discípulo de Manuel de Falla y autor, entre otras muchas composiciones, de la obra titulada Atlántida, que iniciada por Manuel de Falla concluirá él, al producirse la muerte del gran maestro gaditano en 1946, y también de estas 2 piezas cubanas, Habanera y Pregón, que están acompañando hoy este natalicio. En el capítulo del obituario
Muere en 309 Marcelo I, 30º Papa de la Iglesia Católica. Nacido en fecha desconocida, pero según parece, romano de nacimiento del distrito de la Vía Lata, la actual Vía del Corso. Tras varios años de trono vacante en la Iglesia ante la terrible persecución de Diocleciano, Marcelo va a reinar en un breve período de tranquilidad para los cristianos sobre una iglesia que encuentra en deplorable estado, pues la persecución había representado para ella la completa expropiación de sus bienes muebles e inmuebles. Divide la iglesia romana en 28 distritos, funda el cementerio Novelle junto a las catacumbas de Priscilla y le toca lidiar con la sensible cuestión de los lapsos, así llamados los cristianos, que habían abjurado durante la persecución, la cual abordó, al parecer, de manera estricta. Aunque su papado fue muy breve, apenas 7 meses, ni siquiera murió sobre el trono, sino exiliado, o según otras versiones, esclavizado por el emperador Magencio. Marcelo es santo de la Iglesia Católica. Pasa al otro barrio en el año 1391 Muhammad V de Granada, octavo rey del reino nazarí de Granada, que lo es durante 32 años, con una interrupción de 3 en medio, durante los cuales le arrebata el poder su hermano Ismail II. Su reinado es uno de los más brillantes del reino nazarí, impulsando las obras de la Alhambra. El reino nazarí de Granada había sido fundado en 1238 por el noble Mohamed ben Nasar, del que toma su nombre, y durará hasta que en 1492, con la derrota de Mohamed XII, más conocido como Boabdil el Chico, sea conquistado por los reyes católicos, esto es 154 años. En el año 1710, tras abdicar en su hijo Nakamikado y de viruela, abandona el mundo Higashiyama, 113º emperador en el orden tradicional japonés del llamado Trono del Crisantemo. Su reinado de 22 años coincidió con el shogunato Tokugawa, un régimen que no había destronado al emperador, pero lo relegaba en cambio a una posición secundaria, y que era el que realmente gobernaba la isla Imperio, régimen con el que consiguió llevarse muy bien. Y hoy Alberto Hernández, el gran Alberto, nos habla de una más de las muchas grandes victorias que los españoles atesoraron contra los ingleses. Año 1800. España es aliada de Napoleón y está enfrentada contra los ingleses. Estos deciden dar un golpe de mano contra la flota española y así bajarle los humos a Napoleón. Los 5 mejores barcos de la flota española están en la ría del Ferrol. Así que los ingleses, con 21 barcos de guerra y 86 de transporte de tropas, se dirigen hacia el Ferrol intentando dar la sorpresa. Como buenos ingleses, enarbolan bandera francesa. Los españoles les divisan, pero el vigía sospecha algo y manda a llamar al jefe. Y este ve que en los barcos tienen los botes cubiertos en cubierta, y entonces empieza a sospechar y da la alarma. Los ingleses no pueden entrar directamente en la ría, puesto que está bien protegida por cañones costeros. Así que decide desembarcar en un pueblo que se llama Brión. Y allí efectivamente desembarcan como 8.000 soldados e intentan llegar al Ferrol
pero tienen que atravesar los montes que protegen la ría. Mientras tanto, los ferrolanos se lanzan en una especie de guerra de guerrillas contra los ingleses. El ejército ha dado tiempo a pedir refuerzos a Betanzos, La Coruña, Lugo, y en marchas forzadas se dirigen hacia la ría del Ferrol. Las cañoneras españolas han salido de la ría y se han colocado a la boca de la ría y empiezan a disparar contra los desembarcados. Estos tienen que atravesar el monte, pero les cuesta trabajo, puesto que ahí están aposentados los gallegos al mando del capitán Darío Topete. No es un avance muy rápido y además los gallegos pues empiezan a moverse para no dejar sitio a los ingleses, con lo cual siempre se entropan de frente los ingleses con los ferrolanos. Por fin, el día 26 de agosto deciden asaltar el fuerte de San Felipe, que está defendiendo la ría, y por supuesto el arsenal y el puerto. A pesar de que tienen pocos cañones y pocos hombres, los del fuerte lo defienden heroicamente y los ingleses no pueden conquistarlo. Empiezan a llegar refuerzos de Betanzos, de La Coruña, y entonces a los ingleses se les están creando distintos frentes, con lo cual no les queda más remedio que volverse por donde han venido, embarcarse y volverse para su tierra. Este es uno de los últimos estentores de una nación que está ya viviendo las últimas horas de su imperio, pero dicen que los estentores son lo peor que hay. Napoleón, en su arenga a las tropas en Marengo, les dice a sus soldados: los ingleses han sido vencidos por los valientes ferrolanos, haced vosotros lo mismo. Poco sabía Napoleón que años después serían los mismos españoles los que le echarían a él. Pues esto es todo y buenas noches. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos, pero recuerda. Hay muchísimos más motivos para estar orgulloso de ser español que de ser británico o incluso francés. Robert Goodwin, entrevista concedida al Mundo. Robert Goodwin es un escritor e historiador británico, autor de obras como América, The Epic Story of Spanish North America, España, la historia épica de la Norteamérica española, o de España, centro del mundo. Residente en España desde que con 18 años se instaló en nuestro país. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la creación Die Schöpfung de Joseph Haydn. Era la orquesta y coro Filarmonía que dirigía Pascual Osa. En el natalicio, dos piezas cubanas, Habanera y Pregón, de Ernesto Halffter, con Guillermo González al piano. Y en el obituario, la Rapsodia húngara número 2 en do sostenido menor para orquesta de Franz Liszt. Era de Philharmonia Orchestra que dirigía Herbert von Karajan. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Luis Aguilera, Bernardo del Toro, Lula Antequera y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos.
teníamos razón. La historia como es Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. No finirá.